Cuando se está, Siga, siga. cuando se está arrancando maleza, el cultivo más difícil de limpiar es el mijo. Después de plantar las semillas, los surcos deben desbrozarse al menos 3 veces y es un trabajo agotador. Cuando terminábamos nos costaba enderezar la espalda durante un tiempo. Los boniatos no saben muy bien si se plantan en arcilla. Hay que hacerlo mezclando 1/3 de arcilla y 2/3 de arena, si se quieren obtener boniatos de sabor óptimo. Para el maíz, el mejor fertilizante era el excremento humano, así que solía romper con las manos los excrementos sólidos en trozos pequeños. Ayudando en la granja aprendí lo que se necesita para que las judías crezcan bien, el tipo de suelo más adecuado para la soya y la mejor tierra para las judías pintas. Soy el agricultor de los agricultores. La provincia de Pyongyang fue uno de los primeros lugares de Corea que aceptó la cultura cristiana. Una de sus más notorias influencias fue organizar las tierras de cultivo en líneas rectas entre los años 1930 y 1940. Para trasplantar los plantones de arroz, usábamos un poste con 12 marcas igualmente espaciadas, que indicaba dónde iban las filas, y lo poníamos a lo ancho del arrozal. Luego 2 personas seguían el marcador plantando cada una 6 filas de plantones. Más adelante, cuando me trasladé al sur de Corea, vi que allí ponían una cuerda atravesando el arrozal y docenas de personas chapoteaban en él. Parecía una manera muy ineficiente de hacerlo. Yo abría las piernas el doble de la anchura de mis hombros para poner los plantones más rápidamente. Durante la temporada de siembra del arroz, pude ganar suficiente dinero para lo menos pagarme los estudios. Ok, muchas gracias, doña Daisy. Con mucho Está, gusto. ya, ¿quién? Un, un, un estudiante apasionado. Al cumplir 10 años, mi padre me mandó a una escuela tradicional en nuestro pueblo, donde un anciano enseñaba los clásicos chinos. En esta escuela, lo único que teníamos que hacer era memorizar un cuadernillo cada día. Me concentraba y lo memorizaba en media hora. Sí podía presentarme ante el maestro de escuela y recitar la lección del día. Ese día ya no tenía que hacer nada más. Si a primera hora de la tarde el maestro se dormía, salía de la escuela y me iba a los campos. Cuanto más tiempo pasaba en el monte, más plantas comestibles encontraba. Finalmente comía tantas que podía saltarme el almuerzo. Así que dejé de ir a casa para comer. En el colegio leíamos los analectas de Confucio y las obras de Mencio y nos enseñaban los caracteres chinos. Destaqué en la caligrafía y cuando cumplí 12 años, el maestro me hizo hacer caracteres modelo que otros estudiantes aprendían. En realidad, quería asistir a un colegio normal, no a esa escuela tradicional del pueblo. Sentía que no debería estar simplemente memorizando a Confucio y Mencio. Mientras otros construían aviones, esto era en abril y mi padre ya había pagado de antemano las mensualidades de todo el año. A pesar de saberlo, decidí dejar esa escuela e intenté convencer a mi padre para que me enviara a una escuela normal. También me esforcé
por disuadir a mi abuelo y a mi tío. Para transferirme a la escuela primaria tenía que aprobar un examen y para preparar ese examen tuve que asistir a una escuela preparatoria. Convencí a un primo mío más joven para que fuera conmigo y ambos entrábamos en Yombón, un colegio privado donde nos ayudaban a preparar el examen de ingreso en la escuela primaria. Al año siguiente, cuando tenía 14 años, pasé el examen y fui transferido al tercer curso en la escuela de Osan. Empecé tarde, pero estudié mucho y pude saltarme el quinto curso. El colegio quedaba a 8 kilómetros de mi casa, pero no falté ni un día, ni jamás llegué tarde. Si me subía a una colina, por el camino un grupo de estudiantes me estaba ya esperando, pero andaba tan deprisa que les costaba mucho seguir mi paso. Así es como cruzaba el camino de la montaña donde se rumoreaba que a veces aparecían tigres. Osan era un colegio nacionalista fundado por Ji Sun-hun, un activista del movimiento de independencia. No solo no se enseñaba el idioma japonés, sino que, de hecho, estaba prohibido hablar en japonés. Yo opinaba de otro modo. Sentía que teníamos que conocer al enemigo si queríamos vencerle. Hice un nuevo examen de ingreso y fui transferido al cuarto grado de la escuela pública de Hyunju. En los colegios públicos, todas las clases eran en japonés, así que memoricé el katakana y el hiragana, dos alfabetos japoneses. La noche antes del primer día de clase no sabía nada de japonés, pero cogí todos los libros de texto del primer al cuarto curso y los memoricé en 2 semanas, lo que me permitió empezar a entender el idioma. Cuando me gradué de la escuela primaria, hablaba japonés con fluidez. El día de mi graduación, me ofrecí voluntario para dar un discurso ante diversas personalidades de Jeonju. Lo que se espera normalmente del estudiante en esa situación es que exprese su gratitud por el apoyo recibido de sus maestros y de la escuela. En vez de eso, me referí a cada profesor por su nombre y los critiqué señalando los problemas en el funcionamiento de la escuela. También hablé sobre el momento histórico y el tipo de determinación que debería tener la gente en cargos de... Un momentito. Es una nueva página. Ok. Ok. Entre el miedo y la inspiración. Entre el miedo y la inspiración. Al crecer y madurar, empezó a preocuparme qué iba a hacer de mayor. Disfrutaba observando y estudiando la naturaleza, así que pensé en ser científico, pero
ver la tragedia de la gente saqueada por las autoridades coloniales japoneses me hizo cambiar de opinión. Sufrían tanto que no podían ni alimentarse. No me parecía que convertirme en científico, aunque me llevase a ganar el premio Nobel, fuese la manera de enjugar las lágrimas de quienes sufrían. Quería ser alguien que secara el llanto que manaba de los ojos de la gente y quitarles el dolor de sus corazones. Cuando estaba tumbado en el bosque escuchando el canto de los pájaros, solía pensar, el mundo debe ser cálido y tierno como esas canciones. Debo de convertirme en alguien que haga que las vidas de la gente se llenen de fragancia como las flores. No sabía qué carrera debería estudiar para lograrlo, pero me convencí de que debía ser una persona que hiciera feliz a los demás. Cuando tenía 10 años, nuestra familia se convirtió al cristianismo gracias al tío abuelo John Cook, que era ministro cristiano y llevaba una ferviente vida de fe. A partir de ese momento, asistí a la iglesia fielmente, sin faltar ni una semana. Si llegaba tarde al culto, aunque fuera solo un poco, me sentía tan avergonzado que no podía ni tan siquiera mirar a los ojos a nadie. No sé qué entendía siendo tan joven que me inspirara a ser así, pero Dios estaba ya muy presente en mi vida. Cada día pensaba más y más tiempo debatiéndome con interrogantes sobre la vida y la muerte, sobre el sufrimiento y los padecimientos de la existencia humana. A los 12 años fui testigo de cómo trasladaban la tumba de mi bisabuelo. Normalmente en esas ocasiones solo se permitía asistir a los adultos del clan, pero tanto era mi deseo de descubrir por mí mismo lo que les ocurría a las personas después de su muerte, que finalmente pude disuadir a mis padres para acompañarles. Cuando se exhumó la tumba y vi sus restos, me invadieron el sobresalto y el miedo. Mientras los mayores abrían la tumba con una solemne ceremonia, lo único que yo veía era un esqueleto consumido. No había ni rastro de las facciones de mi bisabuelo que mi padre y mi madre me habían descrito. Era solo la espantosa visión de unos huesos blanquecinos. Tardé bastante en superar la conmoción de haber visto los huesos de mi bisabuelo. Me dije a mí mismo, el bisabuelo debió haber tenido la misma apariencia que nosotros. Entonces, también mis padres se convertirán en un montón de huesos blancos al morir. ¿Es eso lo que me pasará cuando muera? Todo el mundo muere, pero después de morir, yacemos simplemente sin poder pensar en nada. No podía librarme de estas preguntas en mi cabeza. Alrededor de ese tiempo ocurrieron una serie de acontecimientos extraños en nuestra casa. Tengo el vivo recuerdo de uno en particular. Cada vez que nuestra familia tejía ropa, tomábamos
hebras de la rueca y las guardábamos en una vasija de barro hasta tener suficientes para hacer un rollo de tela. La ropa que hacíamos con esas hebras, llamadas ya, se utilizaba cuando un hijo de la familia se iba a casar. Una noche, esas hebras fueron encontradas esparcidas por todas las ramas de un viejo castaño en un pueblo vecino. Hacían que el árbol pareciera haberse vuelto blanco. No podíamos entender quién habría cogido las hebras de la vasija, llevándolas hasta el castaño, que estaba bastante lejos de nuestra casa, y luego extendiéndolas por todo el árbol. No parecía algo hecho por manos humanas, y todos en el pueblo estaban bastante asustados. Okay. Cuando tenía 16 años, experimentamos una gran tragedia. En un mismo año, 5 de mis hermanos pequeños murieron. No hay palabras para describir la angustia y el dolor de nuestros padres por la pérdida de 5 de sus 13 hijos en tan poco tiempo. La muerte parecía propagarse. Otros miembros de nuestro clan perdieron su ganado. En una ocasión, una vaca de unos parientes murió de repente, aunque gozaba de perfecta salud. En otra casa murieron varios caballos, uno tras otro. Y en un tercer hogar de familiares nuestros murieron 7 cerdos en una noche. El sufrimiento de una familia parecía conectado al sufrimiento de la nación y del mundo. A mí me inquietaba cada vez más ver la miserable situación del pueblo coreano bajo el régimen tiránico japonés. La gente no tenía ni para comer. A veces se veían obligados a buscar hierbas, cortezas de árbol o lo que podían encontrar y hervirlas para comer. Las guerras en todo el mundo parecían no tener fin. Entonces, un día leí en el periódico la noticia del suicidio de un estudiante de secundaria de mi misma edad. ¿Por qué murió? Me pregunté. ¿Qué podría haber conducido a una persona a matarse a una edad tan temprana? La noticia me dejó destrozado, como si le hubiera ocurrido a alguien cercano a mí. Lloré desconsoladamente durante 3 días y 3 noches, con el periódico abierto por la página con ese artículo. Las lágrimas no dejaban de brotar y no podía detenerlas. No comprendía la razón de tantos acontecimientos extraños, ni por qué los trágicos sucesos le ocurriesen a gente buena. Ver los huesos de mi bisabuelo me habían inducido a empezar a cuestionarme sobre la vida y la muerte. Y todos esos... Ay, perdón. Perdón. Ay. Aquí se me cerró. Ok. Oh, no. Perdón. Ok. Un poquito más. Oh.
Estamos en los 59, ¿verdad? Sí. Ya, un poquito más. No, In. poquito, Zoom in. Yeah. ya, Otro poquito más. un poquito más. Ok, ahí. Perdón. Yes. Ok. Ok. Estamos ahí, ¿no? Y vamos. Ya, Ok. ya. Ok. No comprendía la razón de tantos acontecimientos extraños ni que los trágicos sucesos le ocurriesen a gente buena. Ver los huesos de mi bisabuelo me habían inducido a empezar a cuestionarme sobre la vida y la muerte. Y todos esos misteriosos sucesos en nuestra casa y en el entorno me llevaron a buscar en la religión, pero la palabra de Dios que escuchaba en la iglesia no era suficiente por sí sola para darme las respuestas claras que estaba buscando. Para aliviar la frustración de mi corazón, comencé de un modo natural a sumergirme en la oración. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué ocurre cuando morimos? Existe un mundo un mundo, De alma eterna. ¿Existe realmente Dios? ¿Es Dios realmente todopoderoso? Sí lo es. ¿Por qué no hace nada y se limita a observar las penas del mundo? Si Dios creó este mundo, ¿creó también el sufrimiento que hay en él? ¿Qué acabará con la trágica ocupación japonesa de Corea? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento del pueblo coreano? ¿Por qué los seres humanos se odian, luchan y hacen la guerra? Mi corazón rebosaba de estas preguntas serias y fundamentales. Nadie podía responderme fácilmente, por lo que mi única opción fue rezar. La oración me ayudó a encontrar consuelo cuando le formulaba a Dios esos problemas inquietantes que habitaban en mi corazón. Todo mi sufrimiento y mi pena se esfumaban. Empecé a pasar cada vez más tiempo en oración hasta el punto que finalmente empecé a rezar toda la noche. Un día, al fin tuve una experiencia especial y valiosa en la que Dios respondió a mis plegarias. Ese día será siempre el recuerdo más valioso y memorable de mi vida. Un día que nunca podré olvidar. Era la víspera del domingo de resurrección por la noche del año en que cumplí los 16. Estaba en el monte Myeongdong rezando toda la noche y pidiendo con lágrimas respuestas a Dios. ¿Por qué había creado un mundo tan lleno de dolor y desesperación? ¿Por qué el omnisciente y todopoderoso Dios había dejado al mundo en el dolor? ¿Qué debía hacer por esta patria mía sumida en la tragedia? Lloraba sin cesar mientras repetía esas preguntas. Temprano en la mañana de Pascua, después de haber pasado toda la noche en oración, se me apareció Jesucristo. Lo hizo en un instante, como una ráfaga de viento, y me dijo: Dios está muy apenado por el dolor de la humanidad.
Debes asumir una misión especial en esta tierra y llevar a cabo la obra divina. Muchas gracias, doña Sonia. A la próxima. Doña Reina. Hello. Doña Reina, si puede leer. Disculpe, ¿a quién le dijo? Doña Reina. No, ya se fue. Oh. Creo que tenía algo que hacer y se Ok. fue. Entonces, Malitzin, ¿le gustaría continuar a usted? Sí, Gracias. ok. Ese día vi claramente el rostro apenado de Jesús. Escuché su voz con claridad. La experiencia de ver a Jesús manifestarse sacudió mi cuerpo violentamente, como las hojas de un álamo, temblando, movidas por una fuerte brisa. Me invadieron simultáneamente una sensación de miedo tan grande que me sentía morir y una gratitud tan profunda que parecía que iba a explotar. Jesucristo me habló claramente de la obra que debería realizar. Sus extraordinarias palabras hablaban de salvar a la humanidad de sus sufrimientos y llevar la alegría a Dios. Mi primera respuesta fue, no puedo hacerlo. ¿Cómo podría? Porque me das una misión tan importante. Estaba realmente asustado. Quería de alguna manera evitar esa misión. Me aferré al borde de su manto y lloré desconsoladamente. Ay, Malitzin, y si quiere yo la leo, no se preocupe porque se oye a todos los niños allá. Ay, disculpe. No hay problema. Cuanto más te duela, más deberías amar. Caí en una gran confusión. No podía abrir mi corazón a mis padres ni compartir mi gran secreto con ellos, pero tampoco podía guardármelo para mí mismo. No sabía qué hacer. Lo único claro era que había recibido una misión especial de Dios. Era tan enorme y tremenda esa responsabilidad que me estremecía de miedo al pensar que no podía manejarla solo. Me aferré a la oración aún más que antes, intentando calmar mi corazón perdido en la confusión, pero tampoco surtió efecto. Por mucho que lo intentaba, no podía librarme, ni por un momento, del recuerdo de mi encuentro con Jesucristo. Ese encuentro con él cambió por completo mi vida. La triste expresión de su rostro quedó grabada en mi corazón como un estigma y no podía dejar de pensar en ella. A partir de ese día me sumergí por completo en la palabra de Dios. A veces me rodeaba una oscuridad perenne y me oprimía un dolor tan grande que me era difícil respirar. En otras ocasiones mi corazón estaba lleno de alegría, como si estuviera viendo el sol amanecer en el horizonte. En un esfuerzo por calmar mi corazón y las lágrimas, compuse el siguiente poema. La corona de la gloria. Cuando dudo de la gente, siento dolor. Cuando juzgo a otros, se me hace insoportable. Cuando odio a la gente, mi existencia carece de todo valor. Sin embargo, si creo, soy engañado. Si amo, soy traicionado. Sufriendo y doliente esta noche, con mi cabeza entre las manos. ¿Me equivoco? Sí, me equivoco. Aunque seamos engañados, aún hemos de creer. Aunque seamos traicionados, aún hemos de perdonar. Amar completamente, incluso a aquellos quienes te odian. Seca tus lágrimas y recibe sonriendo a quienes no conocen más que el engaño y a quienes traicionan sin remordimiento. Oh Maestro, el dolor de amar. Mira mis manos. Pon tu mano sobre mi pecho. Mi corazón estalla. Tal es mi agonía. Pero cuando amé a quienes actuaron contra mí, fui victorioso. Si también tú haces lo mismo, yo te daré la corona de la gloria. Tuve experiencias similares varios días que me transportaron a un mundo de oración
cada vez más profunda. Recibí nuevas palabras de verdad directamente de Jesús y quedé completamente cautivo de Dios. Empecé a vivir de una manera radicalmente diferente. Tenía muchas cosas en que pensar y gradualmente me convertí en un muchacho de pocas palabras. Quien sigue el camino de Dios debe buscar su meta con todo su corazón y dedicación. Se requiere tenacidad de propósito. Yo soy testarudo de nacimiento, por eso he sido siempre muy tenaz. Utilicé esa cualidad que Dios me dio para superar las dificultades y seguir el camino que me había sido mostrado. Siempre que vacilaba, me recomponía al recordar. He recibido la palabra de Dios directamente. No era fácil. Sin embargo, elegir este curso pues me exigía sacrificar el resto de mi juventud. A veces sentía que hubiera preferido evitarlo. Una persona sabia pone su esperanza en el futuro y sigue avanzando, por muy difícil que sea. Una persona necia, en cambio, tira su futuro por la borda en aras de la felicidad inmediata. Yo también tuve algunos pensamientos necios cuando aún era muy joven, pero al final elegí el camino de la persona sabia. Con mucho gusto ofrecí mi vida para seguir el camino de Dios, que Dios deseaba. No podía haberme escapado aunque lo hubiera intentado. Este era el único camino que podía haber elegido. Pero, ¿por qué Dios me llamó a mí? Aún ahora, a los 90 años, me hago la misma pregunta cada día. De entre todas las personas del mundo, ¿por qué me eligió a mí? No fue por tener una apariencia particularmente buena, ni un carácter excepcional, ni una convicción profunda. Yo era solo un joven sin pretensiones, terco y necio. Si Dios vio algo en mí, debió ser un corazón sincero que le buscaba con lágrimas de amor. En cualquier momento, lugar, el amor es lo más importante. Dios estaba buscando a una persona que viviera con un corazón amante y que cuando se enfrentara con el sufrimiento pudiera derribarlo con amor. Yo era un niño de una aldea rural sin nada que aportar. Incluso ahora insisto sin concesiones en sacrificar mi vida para vivir por el amor de Dios y por nada más. No había nada que pudiera hacer por mi cuenta, de manera que llevé todas mis preguntas a Dios y le pregunté, Dios, ¿existes realmente? Y así fue como llegué a saber que realmente existía. Le pregunté, Dios, ¿cuáles son tus deseos más queridos? Y así fue como llegué a conocerlos. Le pregunté, Dios, ¿me necesitas? Y descubrí que sí, le era útil. En aquellos días en que mis oraciones y dedicación se conectaban al cielo, Jesucristo se me aparecía sin falta y me transmitía mensajes especiales. Si mi deseo por saber algo era sincero, Jesús aparecía con una expresión amable y me daba las respuestas. Sus palabras eran siempre las adecuadas y se clavaban profundamente en mí, como flechas afiladas. No eran meras frases, eran revelaciones sobre la creación del universo que abrían las puertas de un mundo, de un nuevo mundo. Cuando Jesús hablaba, parecía una suave brisa, pero yo tomaba sus palabras muy a pecho y rezaba con un fervor tan fuerte que arrancaría un árbol. Poco a poco recibí una nueva revelación sobre el propósito de Dios al crear el universo y sus principios de la creación. Durante el verano de ese año peregriné por todo el país. No tenía dinero, iba por las casas pidiendo de comer. Si tenía suerte conseguía que me llevaran en camión. Así fue como visité todos los rincones del país. Fuera donde fuera, mi patria era un valle de lágrimas. Los dolorosos gemidos de todos los que padecían hambre no tenían fin. Sus desesperados lamentos se convertían en ríos de lágrimas. Esa desdichada historia debe terminar cuanto antes, me dije. Nuestro pueblo no debe ser abandonado en el dolor y la desesperación. De alguna manera tengo que encontrar el modo de ir a Japón y a Estados Unidos para que el mundo conozca la grandeza del pueblo coreano. Gracias a esta peregrinación, redoblé la determinación en mi futura obra. Al cerrar los puños, mi espíritu se centró por completo y pude ver claramente el camino que tenía que seguir en mi vida.
voy a salvar sin lugar a dudas a nuestro pueblo y a traer la paz de Dios a esta tierra. Ok, ¿qué les parece si nos quedamos aquí? Un cuchillo que no se afile no cortará. Estamos en la página ya 70. Ya, oh, perdón, 66. Ya. Ok, quedémonos allí y voy a dejar de compartir la pantalla para poder compartir nuestros puntos de vista. Ok, un momentito. Gracias, gracias. Wow. Muy lindas lecturas, muy inspiradoras. Yo tuve experiencias cuando la primera vez que tuve la oportunidad de traducir la biografía de padre, experiencias increíbles. Mientras traducía estaba tan cansada que me iba y las primeras palabras que padre escribía, las escribía en un cartón. Las paredes de su choza eran de cartón. Y yo lo vi, veía cómo bajaba la nieve y chorreaba en la casita. Y Juan Poquín haciendo sus dibujos. Son experiencias muy hermosas, pero cada quien, estoy segura que tiene sus experiencias, sobre todo leyendo la biografía del padre. ¿Alguien le gustaría compartir? Sí, pues la experiencia del Padre Mon con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es algo pues increíble. Él era cristiano de como los 10 o 11 años, ¿verdad? Cuando se bautizó, cuando su tío los convirtió al cristianismo. Y pues sí, era tan, el padre, como dice el padre Moon, él era muy sincero en su amor a Jesucristo y a Dios, ¿verdad? Y tanto le impresionaba el dolor de otros que un día en la noche, la Easter Sunday, el domingo de Pascua, se puso a rezar toda la noche y por fin nuestro Señor Jesucristo se le apareció, ¿verdad? Y le contestó porque que Dios está sufriendo mucho de ver la condición humana. Y pues sí, yo creo, les ha de haber explicado de nuestra porción de responsabilidad que no la hacemos y por eso seguimos sufriendo, ¿verdad? Yo el año pasado, el 9 de enero del 2023, tuve una experiencia también con nuestro Señor Jesucristo que vino a visitarme y me entregó, él traía un burrito gris, ¿verdad? Que lo traía como su pet y se metió al apartamento donde yo estaba con su burrito y yo pensaba que le iba a dar de comer, ¿verdad? Pero él me entregó 2 paquetes. Un paquete que eran como de telas blancos, de telas blancas, y el otro paquete era como una bota de piel, de esas que llenaban antes con vino. Shh. Y pues eso me impresionó tanto también, ¿verdad? Porque como él dice que era paciente y lleno de bondad y de paciencia, eso era exactamente lo que yo sentí de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Doña Priscila, por favor. Gracias, saludos. Bueno, Yo soy Priscila de Costa Rica, ¿cómo están? bien, gracias, bienvenida. Gracias. Bueno, mi experiencia sí lo voy a hacer muy, de corazón. Mi experiencia al leer la biografía de padre del principio, ¿verdad? Así como él nos lleva, nos comienza a dar la narrativa, desde cómo él olía las flores,
la forma en que veía las abejas, cómo él duraba todo el día. Bueno, todo ese tipo de narrativa, como él lo va introduciendo a uno en la manera que él veía, observaba el mundo desde pequeño, ¿verdad? Lo hace a uno ir reflexionando, por lo menos en lo personal, yo iba reflexionando esa experiencia, ver el mundo a través de los ojos de padre, ¿verdad? Ver desde pequeño y yo me quedaba meditando que uno lo ve eso así como tan normal, ¿verdad? Como tan normal y no se detiene a ver cosas, a observarlas de esa forma. Y a manera que esto se fue dando y se fue dando más la lectura y todavía no hemos llegado ahí cuando él estuvo en la cárcel y demás. Pero en esta primera narrativa que él menciona, inclusive esta experiencia al encuentro con Jesucristo, cuando yo fui leyendo todo eso, yo dije, qué experiencia más vívida, ¿verdad? Porque así como él veía con aquella sensibilidad un animalito y después cuando él observaba cómo estaba sufriendo el pueblo y la forma en que él sufría, y es indescriptible el dolor que él sentía y era como apenas una pequeña muestra del dolor de Dios a través de él, de la forma en que lo escribe. Entonces comencé a comprender cómo sufría Dios por nosotros, ¿verdad? El dolor de él tan grande. Comencé a entenderlo porque no hay palabras, pero comencé a comprender que nunca habíamos parado en ninguna religión, de ninguna lado, habíamos reflexionado cómo era el dolor de Dios, qué tan grande podía ser el dolor de Dios verdad, de todo lo que estábamos pasando. Entonces, en realidad, Padre, me abrió a mí los ojos del corazón de la manera en que Dios nos ve a nosotros, ¿verdad? Entonces, ir comprendiendo eso y cuando en algún momento, en alguna guía, tuve la oportunidad de escuchar también esa frase que decía, para comprender el corazón de Dios, primero tenemos que llegar a ser padres. Ahí tan siquiera podemos como tan siquiera sentir un poco a nivel humano el dolor de Dios por nosotros cuando somos padres. Entonces, padre, en ese momento no era padre de familia, ¿verdad? Pero ya lo había él desarrollado, ya él lo había manifestado, ya él era tanto que no cabía en su corazón todo lo que él sentía. Entonces, lo, vuelvo y repito, la narrativa de él lo introduce a uno de tal manera a a ese momento tan especial, a ese momento de ese encuentro, empezando nomás. Entonces, para mí, reflejaba y refleja y seguirá reflejando lo increíble que fue el Padre verdadero en vida y lo que sigue siendo obviamente también en su vida espiritual. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ya, a todos aquellos que hemos tenido experiencias con Jesús, podemos entender eso. ¿Alguien más? Buenas noches. Buenas noches, Jimmy. Eh, mm, me da mucho gusto estar en esa lectura, ¿verdad? Es importante, digamos, él desde niño ya empezó a descubrir, tenía esa inspiración, bueno, ya por ahí, ya traía como un linaje, ¿verdad? Que lo separaba un poco de lo más común, por decirlo así. A pesar de eso, él, sus experiencias de vida tenía sus dudas sobre la existencia de Dios y todo, ¿verdad? Porque en ese momento no era una realidad en la vida de él, no había sustancializado. Entonces, eh, yo pienso que esa lectura que se leyó hoy es como es diciéndonos a nosotros mismos que tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que buscar a Dios hasta llegar a ser uno con Él, ¿verdad? Digamos, porque él creía, él era, en la familia de él era cristiano, sus familiares eran cristianos, ¿verdad? Pero para él incluso decía que no era suficiente eso, que tenía que ver algo más allá, que esto no podía ser así.
Entonces, eso nos quiere decir a nosotros, bueno, que estamos en la misma posición, ¿verdad? Por decirlo así, que Él. Por eso Él dice que nos convertamos en padres verdaderos. No podemos, incluso conociendo el Padre verdadero y la historia de la Biblia, lo de Jesús y todos los acontecimientos, nosotros igual creemos en el Padre verdadero, en Jesús, en Dios, pero nosotros tenemos que preguntarnos también, no podemos quedarnos en este nivel, hay algo más allá que tenemos que sustancializar, ¿verdad? Porque, digamos, nosotros podemos creer, pero con creer no es suficiente. No sé si ustedes lo han percibido, con creer no es suficiente, a pesar de que sabemos que el Mesías y todo el asunto, ¿verdad? Necesitamos algo más que, 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 que nuestro espíritu, nuestra parte interior nos pide, nos dice que desarrollemos para poder hacerlo realidad en nuestras vidas, ¿verdad? Porque, digamos, pues, cualquiera puede creer, pero si no, siento yo que si no pasamos un curso de ir más allá, como el Padre lo hizo, Más entonces, culto. díganme, no podemos llegar a lograr nada, ¿verdad? Entonces pienso que es un camino de enseñanza que tenemos que hacer, ir más allá, no quedarnos con lo que nos enseñó, sino ir más allá, experimentar en carne viva, en carne propia, la situación esta, ¿verdad? Entonces, no sé, yo percibo eso, ¿verdad? Que nos falta sustancializar, no sé, que a ustedes también les pasa, ¿verdad? Un comentario para compartir más que todo, ¿verdad? Ujú. Gracias. Muchas gracias. Ya. Lo que le diferencia al Padre de todos nosotros es que él mismo se dio cuenta que Dios lo escogió por su corazón, por su capacidad de amar, ¿no? Que es lo más importante. Él dice, yo no soy nadie, no tengo nada, pero sí yo creo que Dios vio mi corazón. Dios vio mi corazón. Esa es la potencia, esa es la fuerza, el impulso de Dios al crear fue su corazón. El impulso de Dios al enviar a Jesús fue su corazón. Y el impulso de llamar al Padre a que tome esta misión fue su corazón, el amor. Para mí eso me llamó mucho, mucho la atención. ¿Hay alguien más? Tenemos unos 5 minutitos más, yo creo, para terminar. Buenas noches. Buenas noches, doña Mariluz. Quería comentar, a mí me llama mucho la atención el momento en que el verdadero Padre habla cuando Adán y Eva abandonaron a Dios y todas esas cosas que nunca habían aparecido en la historia. Yo creo que él debe haber quedado asustado de ver que la humanidad era tan unida con Dios y tan terriblemente se separó. Eso a mí me como llorar, pasó mucho tiempo y seguía llorando. Y a veces yo puedo sentir cuando doy testimonio a las personas, cuando hablo con mucha seriedad y objetividad, vienen lágrimas que uno no esperaba y lágrimas bien fuertes, sí. Y uno le habla a las personas, tú nunca pensaste que Jesús realmente es la persona más sagrada de nuestra vida, así que simplemente la persona más sagrada de la tierra que Jesús, la única persona que entregó su vida por toda la humanidad. Entonces, a veces yo encuentro y yo siento así fuertemente que un día la humanidad toda va a despertar a medida que nosotros desenvolvimos nuestro Shonilguk, Shombo y todo eso. ¿Quién que va a negar la cualidad de lo que es el ser humano? Lindo, ¿no? Casados bonitos, puros, limpiecitos, niños sonriendo. ¿Quién que no va a querer un mundo ordenado? Entonces yo siento que no importa que uno a veces dé un testimonio poquito, más hablar de que este mundo precisa un papá y precisa una mamá. Y ese papá, para ser papá, ha llorado tanto, 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 porque sintió el corazón del dueño de esta tierra que tiene, que nosotros juntos, tenemos que limpiar a través de limpiar nuestro propio corazón. Es algo muy increíble poder sentir que uno está bien ligado a esas lágrimas del verdadero Padre, algo muy, muy fino. A mí me conmueve eso. Ayú. Muchas gracias, muchas gracias. Ok,
¿Alguien más? Mm, so, Derek. yeah, muchas gracias, hermanos y hermanas, para leerando muy bonitas reading. Para mí, cuando in the beginning, yeah, Father was talking about insects in the nature. Crecí en Spanish Harlem sin entender la naturaleza, flores y malezas, lo mismo. Padre estaba preparado a tal y temprana edad, pero no tan poco para ser responsabilidad. Adán y Eva no eran tan jóvenes en el momento de la caída. Un poquito una reflexión para mí. Lo siento, no comprendo si comprendeme. Lo siento para mí sobre español. So you're trying to say that Adam and Eve were too young when they fell, and No, they were not too young. so they were Yeah. old enough. They should have learned enough to know. Look how Abanim, so responsible at the age of 12, 13, awareness. Mhm. So I realized Adam and Eve could have prevented the fall. Lo Mhm. siento. Yeah. Él está Translación para él está explicando que Adán y Eva debieron haber sido más maduros a la caída, porque no entendieron la responsabilidad. Padre, aún estando bien joven, él entendió la responsabilidad. Adán y Eva no maduraron, no maduraron lo suficiente, pero sí suficientemente maduros como para entender la responsabilidad, pero no. Yeah, thank you very much. Yo, no, disculpe. Yeah. Lo siento. No, thank you, thank you. Yo me imagino que son los padres. Los padres del padre Moon eran no cualquier gente, eran gente excepcional. El padre no quería deber nada, su padre era muy recto y también muy responsable y su madre igualmente, ¿verdad? Esta gente se quitaban el bocado de la boca para darle le quitaban a los hijos el bocado de la boca para poder ayudar a los mendigos que iban cruzando su lugar, a su pueblo para irse a Manchuria. Yo creo que eso sí tiene mucho que ver, aunque no tanto ni la edad, sino que el ejemplo de los padres. Los padres del padre Moon eran excepcionales. Y sí, eso es un, no sabemos nada de los padres de Adán y Eva, ¿verdad? También para que padre pueda recibir su misión, hubo que pagar mucha indemnidad. Vemos que 5 de sus hermanos y hermanas murieron en poco tiempo. 5, imagínense, 5 hermanos y hermanas. Y que hubo problemas de ganado, murieron. O sea, hubo mucho dolor, mucho sufrimiento para que el padre pueda tomar su misión. So, sí, él recibió todo esa bondad, ese amor hacia Dios, pero para que él lo reciba, tuvo que haber un pago también. So, eso es muy importante. Me conmovió mucho eso. Dice que el padre perdió 5 de sus hermanos y hermanas realmente para que reciba su misión. So, bueno, muchísimas gracias. Ya nos pasamos de tiempo. Gracias a todos por venir. Gracias, doña Daisy, por su lectura. Doña Sonia, Mariluz, Derek, Priscila, Jimmy, Inocencia, José Cañas. Gracias por venir y que tengamos una linda semana. Nos vemos la próxima semana y caminemos con el corazón del Padre siempre, sirviendo a los demás. Bendiciones. Buenas noches. Gracias, Buenas muy lindo noches, todo. saludos, Buenas hasta luego. noches. Gracias. Buenas Hasta noches. luego. Buenas noches. Saludos. Daisy, buenas noches.
Gracias, Bonita gracias. reunión. Gracias por venir. Feliz fin de semana. Bye bye. Bye. Hasta luego todos, que descansen, muy bonito. Gracias, gracias. Buenas noches. Gracias. A tú. Buenas noches.